Bueno, el debate es formal, Dallas, así que tienes que hacer una refutación a las premisas tal cual como yo hice la refutación a tu primer discurso de apertura. Entonces yo lo que hice fue refutar tus argumentos. Yo espero que Dallas refute mi silogismo por medio de un silogismo técnico o haga una afirmación a mis premisas que son proposiciones Pero es que has dicho barbaridades que yo no dije en ningún momento. Entonces yo hay cosas que para poder hacer el punto tengo que preguntarte. Si no, no hay forma de poder hacer ningún debate. Eso de debate formal no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vos escuchaste mi discurso de apertura? ¿Sí? Ok, refútalo. Es que no tengo nada que debatir en lo que tú has dicho porque no me parecen que sean argumentos para poder debatir. Entonces no hay argumentos. ¿Tú defiendes el aborto en caso de violación o no? ¿Vos abogas que deberíamos de aplicarle el derecho humano y la justicia a cada persona? El derecho humano y la justicia a cada persona, ¿sí? Ok, entonces dale justicia a la madre y dale justicia al bebé. Gracias. ¿Viste que esos son 2 más 2? Justicia tiene la madre, una persona que va a vivir durante 9 meses un embarazo no deseado y luego durante 25 años tener que mantener económicamente a un hijo no deseado. Ok, ¿se castiga al inocente por el crimen de un culpable? ¿Cuál es el mal menor? ¿El joder 2 vidas? Ok, vamos a ver tu lógica. Presten atención, que Dallas acaba de decir de que matar a una persona es la solución para el bienestar de 2 vidas. ¿Cuándo lo consideras una persona? ¿En el momento de la fecundación? Sustancia individual de naturaleza racional desde la concepción. ¿Y le vas a procurar a un bebé que no ha sido deseado producto de una violación? Argumento emocional no lógico. No se debe castigar al inocente por el crimen del culpable. El embrión es inocente de la violación. Cuando el inocente no está formado. Claro, porque es sustancia individual de naturaleza racional. Acaba de decirme que olvida, te estás contradiciendo. La solución es abortar. La muerte. Cuando te haces una paja, también estás matando espermatozoides, o no te haces pajas. Falso, porque es sustancia individual de naturaleza racional. No es sensitivo. ¿Cómo? ¿Eso es qué? ¿Sabes cuáles son los 4 grados del ser, de la naturaleza? ¿Los 4 grados del ser? No sabes de lo que estoy hablando. Bueno, yo te doy la clase, tranquilo. Hablando, la verdad. Sí, en efecto, a un debate se viene preparado y menos 24 horas. Te lo juro, o sea, yo pensaba me llama la atención. Esto de aquí al cuello. ¿Cómo te quejas? Porque acabas de adjudicar un juicio de valor y acabas de hacer una falacia de petición de principio diciendo que no eso nada. Después de decir, a un debate si viene preparado. Esos comentarios, ¿qué cojones vienen? Antes de decir que hacerte una paja no es matar, porque el esperma no siente. Define qué es matar. Bueno, yo te dije eso, te dije entonces darte una paja es matar y tú me dijiste no porque el esperma no es sintiente. Eso fue lo que me dijiste. Hace nada. Cuando yo estoy hablando de la sustancia individual de naturaleza racional, estoy hablando de la potencia del hombre en cuanto a potencia y discernimiento moral, es decir, que puede tener discernimiento moral o personificación ontológica en cuanto a la dignificación humana. Todo mi sistema epistemológico se basa en principios. De hecho, la definición de humano desde la concepción posee un ADN distinto y en este momento podemos decir es una falacia de falsa analogía. Si no fuera matar, no habría nada que eliminar, pero el aborto siempre elimina una vida y toda la vida, en este caso, merece ser adjudicada por medio de la justicia. Ahí donde tú defines exactamente qué es sintiente o consciente, porque el esperma sí que tiene un sentimiento y una conciencia de voy a ir a por el óvulo a fecundar. Pero cada vez que te haces una paja y lo dejas ahí en el pañuelo donde carajo tires tu leche, la cuestión es que tú estás matando esas células de tu cuerpo. ¿Sabes cómo se llama la célula del espermatozoide? ¿La célula espermatozoide? No sabes cómo se llama. ¿Espermatozoide? Sí, no tengo ni idea a qué te refieres. ¿La célula? Estamos flojos de información, Dallas. No es un organismo propiamente como sustancia, es una célula haploide. De hecho, el cigoto, en cambio, es un organismo... ¿Por qué? ¿Eso cómo sube o baja mi argumento exactamente lo que estoy diciendo? Porque para poder definir una cosmovisión tienes que adherirte a la realidad y la realidad tiene verdades que nosotros podemos constatar y a partir de aquí se crea la epistemología moral, la epistemología en cuanto a la ontología, la epistemología para constatar la veracidad de la existencia de Dios. Con cultismos, pero te encanta, o sea, lo amas. ¿No puedes hablar como una persona normal o cómo es el rollo? ¿Vas a refutar o vas a llorar? Yo es que contigo, o sea, te da muchísimo. Escucha, ¿cómo tú defines que el espermatozoide no es consciente o no es sintiente, pero defines que en el momento en que el espermatozoide se mete dentro del óvulo, que tampoco es consciente ni sintiente según tu lógica, sí que lo es, solo porque se han unido esas 2 cadenas de ADN? Te respondo, la distinción esencial es entre esperma y persona. De hecho, es una célula sexual haploide. No tiene la máxima plenitud, de hecho, aunque cuanto el fin teleológico no se dirige a un fin en potencia servida como lo de la concepción. Por eso, la diferencia es esencial. De hecho, no tiene capacidad ni autonomía en convertirse en ser humano. Estamos hablando en principio de autonomía, que son los principios de bioética, principio de autonomía, maleficencia, no maleficencia y principio de justicia. Sigo con la respuesta, un momento. El embrión propiamente es sustancia individual de naturaleza racional. ¿Y qué la diferencia con genoma completo, que son 46 cromosomas? El haploide tiene apenas 23 cromosomas. Entonces aquí hay una unidad orgánica y un principio de desarrollo propio. De hecho, el espermatozoide es parte del cuerpo del varón, no un ser humano. Entonces el cigoto, la diferencia es que sí es un individuo distinto. Ahí está la diferencia. Ahora aquí voy a apelar un principio filosófico de sustancia, y es que Boecio asigna la sustancia individual, aquella que tiene naturaleza
naturaleza racional. El esperma por sí mismo no es sustancia racional, sino que solo potencia material para que exista la fecundación. El embrión, en cambio, ya es sustancia individual, y ahí está la diferencia. Acto y potencia. El espermatozoide es una potencia remota. Necesita una unión con óvulo para formar algo. El cigoto es potencia próxima. ¿Qué significa? Que ya está en un acto de ser humano. Así que aquí es un tema de que entiendas lo que es acto y potencia. Te voy a hacer un silogismo. Matar implica quitar la vida del individuo humano. El espermatozoide no es individuo, por lo tanto masturbarse no es matar. ¿Viste qué fácil te lo puedo hacer con lógica aristotélica, datos científicos y un poquito de lógica en cuanto a los silogismos? Bueno, en cuanto al principio de autonomía que has definido, un cigoto tampoco tiene autonomía ninguna. Como he dicho anteriormente, hasta las 24, 28 semanas, el feto no está formado y es sí o sí parasitario de la madre. Entonces, eso que estás diciendo de la autonomía no aplica al bebé. ¿Cómo lo justificas entonces? Vamos a hacer un análisis de todas las semanas. Sin cultismo, por favor, que me tienes hasta los huevos. Yo soy educado, gracias. A cambio de vos, por cierto. Estás todo el rato faltando al respeto, colega. Desde el por favor, no entremos en ataques personales, por favor, ni uno ni otro, por favor. El objetivo es... Todo el rato desde el principio faltando al respeto, pero todo el rato, Yo te lo juro, flipo contigo. Yo flipo, Sigo con la adjudicación al análisis de la temática. ¿O qué te parecen las primeras 3 semanas cuando el embrión se implanta en el útero y empieza a formarse el sistema nervioso primitivo? ¿O qué te parece si vamos a las 4 semanas y aparece el latido cardíaco detectable por ultrasonido? ¿Qué te parece, Alas, en la 5ª semana cuando el corazón bombea sangre? ¿O qué te parece en la 6ª semana cuando hay latido fuerte y regular? ¿Qué te parece en la 6ª semana cuando hay rasgos faciales definidos? 8 semanas, todos los órganos principales están presentes en forma inicial. De hecho, se forman las manos y los pies de Alas, claramente son dedos. Ahora te digo, antes de que salga de la madre no es vida, pero luego sí. Bienvenidos a los trucos mentales de Alas. Ahí está tu respuesta de cuándo es vida, y de hecho puedo adjudicar varios académicos y varios biólogos que adjudican que es vida. ¿Por qué no existe el alma? ¿Dónde está tu alma? ¿Crees en la evolución? Ok, pruébeme desde el naturalismo evolutivo cómo la materia puede pensar. Adelante con la carga de la prueba. ¿Cómo la materia puede pensar? ¿Qué proceso físico-químico da pensamiento abstracto? Sigo sin entender la pregunta. Estamos muy flojos, pero bueno, vamos de nuevo. ¿Crees que la materia en cualquier proceso físico-químico puede llegar a pensar y hacer abstracciones de la matemática y la lógica? Que eso ¿Me estás contando acerca del origen de la vida o qué es lo que me estás contando? Estoy fundamentándote el alma, pero antes quiero hacer unas preguntas epistémicas. Bueno, tú me has preguntado si yo creo o no creo en el alma, y la pregunta es ¿de dónde sacas tú el alma? Quiero que me digas cuál es la prueba de que tú tienes alma. Antes de darte la prueba del alma, ¿qué considerarías como una prueba de Alas? Pues que uses el método científico para decirme dónde está el alma. Falso. ¿Sabías que el método científico no prueba su propio método científico? Eso es totalmente mentira, una falacia de la remera hostia. El método científico no es una creencia, es un método para poder llegar a la verdad. Y sin el método científico no estaríamos siquiera haciendo aquí una llamada. Por Gödel decía que no puede siquiera hacer matemáticas sin fe en su consistencia. Tiene que ser fe porque la inconsistencia en las matemáticas no puede ser probada. ¿Sabes en qué se basa el método científico? ¿En qué se basa? ¿Eso te explica el método científico entero? No. ¿Sabes en qué se basa? Antes del método científico, ¿sabes en qué se basa? ¿La observación? ¿Te refieres? Previo a eso, el marco del método científico, ¿sabes qué se basa? Todo nace con la observación. Hay algo anterior a la observación. ¿Sabes qué es? La lógica de la matemática presupone. De hecho, Kurt Gödel afirma esto y Eugene Wigner decía lo mismo. Eugene Wigner decía que... Con el método científico y te lo estás inventando. Te lo fundamento. El método científico prueba cosas materiales, ¿correcto, Alas? ¿El método científico qué has dicho? Método científico prueba los cambios del estado de la materia, ¿correcto? Sí, puede probar eso, sí. ¿Sabes qué no puede probar? Entidades inmateriales. ¿Sabes qué es inmaterial? La lógica y la matemática. ¿Saben qué se basa el método científico? En la lógica y la matemática. Eso que estás diciendo no tiene ningún tipo de sentido. Es una falacia de la remera hostia. Hago una pregunta, Dallas. ¿Cómo científicamente pruebas la lógica y la matemática? Adelante. Esa pregunta no tiene ningún tipo de sentido. Recuerda que estamos fundamentando la existencia del alma, pero antes yo quiero ver cómo es su versión de prueba, porque la prueba por medio del razonamiento. De hecho, yo puedo probar cosas que no existen también. ¿Por qué discutir la pera y la manzana? Cuando la pera y la manzana no discuten. Es que son pues preguntas que no tienen sentido ya de origen. Estoy hablando del método científico. Ese por qué los científicos, incluso Richard Dawkins, garantiza de que no puede ser probado. De hecho, el método científico no puede probar su método científico porque se basa en la lógica y la matemática. ¿Crees que la ciencia lo prueba todo? Creo que la ciencia lo puede comprobar todo. Ok, entonces muéstrame en medio de la ciencia dónde está la lógica. De nuevo, estás literalmente haciendo una pregunta que no tiene sentido de base. Pruébame dónde está la moral. La lógica no tiene nada que ver con algo que se pueda pensar de la forma que tú estás diciendo. Completamente falso. La lógica es inmaterial, atemporal, espacial y funciona en toda la realidad. ¿Sabes que la ciencia no lo prueba todo?
¿Repite esa frase que acabas de decir otra vez? El método científico no prueba su propio método científico porque siempre presupone un marco de axioma que es la lógica y la matemática. Como el método científico prueba lo material, sígueme con lo que estoy diciendo, te lo repito, te voy a hacer un favor, te lo repito porque tampoco quiero arrinconarte, pese a que ya lo estás. ¿Cómo demuestras? Te lo juro, no paras con tus comentarios de mierda, es exagerado, te lo juro. Muéstrame cómo por medio del método científico prueba la lógica y la matemática, la moral, la belleza, la existencia de otras mentes, verdades históricas. Puedes probar eso. Me estás agarrando cosas que no cumple. A ver, el método científico se aplica, por ejemplo, a los rayos, ¿vale? Dice que la matemática, ¿cómo se hace evidente? Claro, la matemática, la evidencia es una constatación de la pertinencia del entendimiento de la realidad, la fuerza electromagnética nuclear fuerte, nuclear débil y gravitatoria. Esas fuerzas no se pueden ver porque interactúan de forma inmaterial atemporal espacial. El marco materialista presupone siempre los marcos que son inmateriales atemporales espaciales, de modo que lo único que existe no es la matemática. Entonces la matemática sí que existe inmaterialmente y existe la interpretación, por cierto. La matemática uno no la crea, sino que la descubre. El método científico se basa en esta matemática. Ahora vamos con la existencia. No, de hecho la moral, la belleza, la estética, la conciencia, que no puedes probar por medio de un proceso físico-químico. Te hago una pregunta, ¿vos puedes pensar en el materialismo? ¿Pensar en el materialismo? Materialismo, un reduccionismo a que solo lo que existe es la materia. ¿Vos estarías de acuerdo que vos piensas eso? Solo existe la materia. ¿Estarías de acuerdo que solo existe la materia? No, porque los pensamientos en sí no los puedes clasificar como materia y son pensamientos. Listo, entonces el método científico no lo prueba todo. Mega falacia de la remera hostia, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pido por favor que trates mi falacia. ¿Cuál es el efecto que hace el alma sobre el cuerpo y dónde es necesario el efecto del alma para que sea necesaria sobre el cuerpo humano? A ver dónde está específicamente, dónde hace ese efecto. Así sea incorpóreo, inmaterial, ¿dónde está el efecto que hace sobre el cuerpo humano? Aquí hay una falacia de petición de principio porque propiamente el alma no puede ser probada por el método científico, porque yo primero apelé a una epistemología que yo trato es que el método científico no prueba ni la lógica ni la matemática, sino que se basa. Yo puedo probar el alma mediante un sistema muy básico. El alma propiamente podríamos establecerlo de la manera siguiente. Ningún ateo está completamente convencido de que el alma no existe. Por ejemplo, Richard Dawkins decía que no hay evidencia científica de que exista un alma inmortal. Sam Harris decía que la conciencia es un misterio. Si es inmaterial, sabemos qué es ni por qué existe, pero está ahí. Sobre esto me voy a basar en un análisis lógico. Antes de iniciar con mi argumentación sobre el alma, es imposible lógicamente que un objeto que ha cambiado todas sus piezas físicamente siga siendo ese mismo objeto. Filosóficamente es imposible que un objeto repita ese propio evento. Por ejemplo, esta botella tiene agua. Si yo ahorita le echo otra sustancia, ya no es agua. El cuerpo humano ha roto totalmente todo su esquema. Las células mueren, el cuerpo muta y existe lo que se le llama la contingencia en la realidad, que es mutabilidad del ser. Esta mutabilidad del ser lo que hace es que el cuerpo se destruye, pero permanece un yo. Y ese un yo no es reductible a la materia porque todas las células mueren con el tiempo. De modo que si permanece un yo, decía Richard Swinburne, filósofo analítico, garantiza de que entonces hay una sustancia que es trascendente al hombre y esto propiamente es lo que se le llama el alma. Pero Eclesiastés reconoce esto como he depositado eternidad en los corazones de los hombres porque hay una permanencia, hay una inmutabilidad en el ser y esto propiamente es la trascendencia del hombre. El alma se puede corroborar a través de los efectos del mundo físico y de hecho The Mystery of the Mind, abro cita, Enfield dice, después de años de intentar explicar la mente basándome en el cerebro, he llegado a la conclusión que es más razonable suponer que la conciencia existe independientemente del cerebro y que la mente es más que la actividad neuronal. Bueno, concluyó que la conciencia y el yo trascienden del cerebro físico y hay una sustancia que trasciende y esta es propiamente en la epistemología aristotélica atomista la sustancia individual. No hay posibilidad lógica que si el naturalismo evolutivo fuera cierto, ninguna materia puede hacer abstracciones de la materia como la matemática. ¿Cómo es posible que la materia, siendo materia reduccionista, pueda conocer la lógica y la matemática? Esto es absurdo. Estás diciendo que el alma existe porque aunque todas nuestras células se van renovando, que los procesos cambian según las células de según qué parte del cuerpo, el hecho de que sigamos siendo la misma persona significa que el alma está ahí porque el alma es lo que se preserva, ¿no? Es lo que estás diciendo. ¿Tú eres la misma persona que cuando tenías 10 años? No, no soy la misma persona físicamente hablando, porque todas mis células... No. En tus pensamientos, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, etc. Es que define a qué me refiero con diferente, entonces no estamos hablando del mismo concepto. Define diferente. Es absurdo, pero necesito que lo definas porque parece que estamos hablando de idiomas distintos. Mi punto es, tú cuando tienes 10 años, eres una persona ampliamente diferente en todos los aspectos, tanto de comportamiento como de humor. Una cosa es la intelección, la voluntad, el conocimiento que voy adquiriendo, Dallas. Una cosa es la mutabilidad del ser, el conocimiento. Esto es un agregado, pero no cambia la sustancia. Un agregado no es sinónimo de cambiar sustancia, esencialmente hablando. Dices del efecto del alma sobre el cuerpo, no le veo dónde está ese efecto si tú cambias. ¿Cómo ves lo inmutable ahí? ¿Dónde está lo inmutable?
Es raro que un no religioso llegara a también conclusiones totalmente parecidas a las mías y contrarias a las tuyas, como lo puede ser Penfield en The Mystery of the Mind. Por ejemplo, Jed Wigner y otros cosmólogos que no son completamente creyentes, de hecho son directamente ateos, recuerdan de que lo único que existe no es la materia, sino que existe algo que existe más allá de la materia, como la inmaterialidad. Lo único que existe no es la materia, eso es un falso, es un presupuesto filosófico el cual estás contando para negar el alma. Y estás diciéndome que cuentas una prueba. Es que yo te definí que es una prueba, por eso yo antes de responderte el alma necesito que definas qué es una prueba. ¿Qué es lo que crees tú con respecto a este tema? ¿Cuál es tu creencia? ¿Tú tienes alguna manera de pensar consolidada con respecto al alma? ¿Yo? Sí, Dala, sí. Nada, yo creo que no existe el alma. O sea, tú niegas rotundamente la existencia del alma. Ajá. Vale. Bueno, ahora ya preguntaré. Niégalo. ¿Qué proceso físico-químico da lugar a voluntad propia que trasciende el propio proceso físico-químico? La parte del ser humano es la que menos estudiada tenemos. Por eso hay que continuar estudiando y no quedarse con hay un alma y ya está. Nosotros no conocemos todo el universo, pero podemos hacer afirmaciones universales. ¿Sabes cómo, Dallas? ¿Cómo? Por medio de los principios de la lógica. No necesito ir a Marte para corroborar si algo no está ahí. Mientras que yo por mi parte digo, el alma existe porque todos los procesos físico-químicos, por más que avance la ciencia epistemológicamente, es imposible que dé paso a una abstracción como la inmaterialidad, voluntad, lógica. ¿De dónde la sacaste esa teoría? No es una teoría, es una constatación lógica por medio de los silogismos. No existe posibilidad lógica de que un cuerpo siga existiendo, pero si su cuerpo ha mutado con el tiempo y sigue existiendo, esto es una sustancia individual que trasciende la materia. No es material, sino que es inmaterial. Todo está sujeto a cambio, no hay ninguna verdad universal de absolutamente nada. Nosotros, a pesar de que la ciencia cambia, hay verdades que son inmutables. Por ejemplo, el principio que no puede ser producido causa como Dios. 2. Lo lógicamente contradictorio. No necesito ir a Marte para corroborar, ejemplo, que no hay un círculo cuadrado. Principios de la lógica. 3. La inmutabilidad del ser del alma. Esto es inmutable. ¿Por qué? ¿Que lo quiero? No, por lógica. Es inmaterial, atemporal, espacial, trasciende la materia. Gracias. ¿Eres experto en soltar falacias al aire? De verdad. No he cometido falacias, no te he faltado respeto. Mantenido mi postura. Sí, me has faltado respeto en varias ocasiones. Él está haciendo una afirmación y yo como moderador me gustaría preguntar, estás acusando a Rigoberto de haber usado falacias. ¿Qué falacias consideras que Rigoberto ha utilizado? Honestamente, todo el rato. No te vas a decir la frase de memoria exactamente que dijo, pero él todo el rato hace preguntas que no son coherentes y que dice, por ejemplo, no sé perfectamente que no hay un círculo cuadrado. Ya, evidentemente que no hay un círculo cuadrado, pero lo que hace es relacionar A igual a B igual a C y por lo tanto A igual a C. Así no funciona la lógica. Él lo que hace es hacer dos equivalencias falsas de decir, no, como sé que esto no, entonces sé que esto otro no. Y así no funciona. Tú no puedes hacer falsas equivalencias todo el rato, que es lo que hace él todo el rato. Yo no estoy haciendo falsa equivalencia, lo mío son principios de la lógica. Sabes que antes de que yo te dijera el aborto es malo, yo fundamenté un sistema epistemológico en cuanto a principio de no contradicción, principio de razón suficiente, causa y efecto. Ya te fundamenté el problema del alma, te fundamenté que la moral no tiene ningún proceso físico-químico. Entonces, nuevamente, ¿vas a seguir con el pensamiento reduccionista que lo único que existe es la materia? No existe solo la materia como concepto. Se saca de afirmar de que yo puedo probar cosas por medio de los principios de la lógica, puedo adjudicar con seguridad, por ejemplo, la existencia del alma. Gracias por darme de la mano en epistemología. Equivalencia sin ningún tipo de sentido. Mira, a ver, ¿cuál es el yo permanente? Perdón, ¿de quién viene la pregunta? ¿Cómo? Ok, ese es un yo. No entiendo lo que estás diciendo. Cuando vos me dices, ¿quién es el yo? ¿Quién estaba preguntando eso? ¿Cómo lo defines? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede verificar ese yo? Ok, se puede verificar por medio de la lógica aristotélica atomista. ¿Cómo lo sé? Por medio de los efectos del mundo físico. Porque cuando dices, ¿dónde lo puedo encontrar? Es una falacia de petición de principio porque por definición no es material. Ahora, en cristiano, por favor. Estudia, básicamente. ¿Cómo? Sí, está bien. Yo alucino contigo, te lo juro. Eres un irrespetuoso de la renegada hostia. Me sueltas un montón de cultismos, de mierda. Y dices que estudies. Estudia tú, colega. La diferencia entre vos y yo es que yo me he dejado cuestionar y te he respondido una tras otra. Pero ahora te hago la carga de la prueba. Refuta que el alma no existe. No se puede demostrar que algo exista cuando tú dices que no existe de por sí. Demuestra la no existencia. O sea, refuta la existencia. Di que no existe. Muestra por qué no. Claro, eso es como si yo te dijera, tengo una espada invisible que puede acabar con las personas si la tocan.
La tengo aquí en mi garaje, demuestra que no existe. Se puede mostrar cosas que no existen, por ejemplo, por medio de lo que es propiamente lógicamente contradictorio. Círculo cuadrado no existe y puedo demostrar que no existe. Christopher Hitchens estaría totalmente en desacuerdo con vos porque él es ateo y decía que lo que puede afirmarse sin pruebas se puede negar sin pruebas. Me da igual quién sea Christopher Hitchens, es que me da totalmente igual. Es un ateo, cree lo mismo que vos. Me da igual, es irrelevante, yo no soy él nos dio y ya está, es irrelevante lo que él opine. Es que tú me estás diciendo de que la carga de la prueba la tengo yo, la carga de la prueba también la tienes vos. No, yo no tengo la carga de prueba de probar algo que para mí no existe. Es carga tuya demostrarme que existe. Y vamos bien por la parte de que tú decir, no, porque se mantiene. Ese me gustó, porque eso es una posible prueba de ello. Mi fundamento va de la siguiente manera: existe un alma y este alma trasciende la materia. ¿Cómo yo lo sé? Por medio de los efectos del mundo físico se puede constatar que existe un alma. Tú dices, el alma, ¿vale? Esto de aquí es el alma. El alma, de por sí misma, no puede tener pensamientos abstractos. En eso hemos quedado. Que no me esperaba la diapositiva, perdona por reírme, no me esperaba. Perdona por reírme, que no me esperaba que apareciera eso en blanco, no pasa nada, perdona. ¿Pero tú crees que los animales tienen alma? No, tienen instinto. Vale. Entonces, si los animales no tienen alma, ¿cómo ellos son capaces, por ejemplo, de soñar, que es un pensamiento abstracto? Que ellos tienen instintos, tienen respuestas al exterior. Claramente no es alma porque pertenece al grado de la perfección que es el ser que es, vive y siente. Pero en este sentido, no estamos diciendo ni adjudicando que pueden conocer la matemática. Un perro no puede saber que 2 más 2 son 4, por ejemplo. Porque no tiene ese nivel de inteligencia, pero eso no significa que no tenga pensamientos. Una cosa es inteligibilidad y otra cosa es conciencia. ¿Cómo demuestras que el método científico prueba y es el único medio del método científico? Porque el método científico es una forma de llegar a una verdad, no es un organismo, no es una creencia, no es nada, simplemente poner a prueba una teoría. ¿Cómo pruebas eso científicamente? ¿Qué de todo? Que el método científico es el único medio de conocimiento. ¿Cómo lo pruebas científicamente? Porque es literalmente la forma lógica de comprobar las cosas. ¿Cómo puedes probar eso científicamente? Bueno, pues podemos comprobarlo científicamente que el método científico es superior al resto de métodos porque el método científico ha tenido una serie de desarrollos en la historia que ha permitido que lleguemos a la conclusión en la que estamos. Gracias al método científico podemos estar haciendo una llamada ahora mismo. ¿Cuál es el axioma del método científico? La lógica y la matemática. ¿Esto puede ser probado mediante el método científico? ¿Qué pregunta es esa? Es que me estás diciendo una pregunta que no tiene ningún puto sentido. Porque el método científico presupone la lógica y la matemática. Podemos elaborar un estudio con tu método, un estudio con mi método y hacer las veces con distintos métodos diferentes y ahí podemos ver cuál de los dos es más válido para llegar a una conclusión, cuántas veces acertó más uno u otro. Entonces también no, la pregunta no es si aplicas el método científico, la pregunta es ¿cómo sabes que el método científico es el único medio? ¿Cómo fundamentas eso por medio del método científico? No pueden hacer método científico ni ciencia sin fe en la consistencia de la lógica y la matemática. Por eso el método científico no lo prueba todo, porque no puede probar verdades trascendentales como el alma, la estética, la moral, la belleza, la matemática, la lógica, los principios en los cuales regimos. No entiendes cómo funciona el método científico, ¿verdad? No lo comprendes o no lo has estudiado suficientemente en profundidad, porque eso que estás diciendo es una locura. De verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Me estás diciendo comparando las peras con las manzanas, es algo absurdo. Vos tienes que hacer lógica cuando aplicas el método científico. Tienes que hacer lógica. Haces uso de la lógica y la matemática para hacer método científico. De la lógica sí, de la matemática no siempre. ¿Usas o no usas la lógica y la matemática? Indiferentemente si la usas más en uno o no. No siempre, te lo acabo de decir. Esto no lo puedes probar científicamente porque es un axioma. Es un axioma que no es probado por medio del método científico. ¿Qué es lo que no puedo probar científicamente? Defíneme un ejemplo. La lógica, la matemática, la moral, la belleza, el alma. Dame un ejemplo específico de la lógica. No puedes decir un concepto para comprobarlo científicamente. Tienes que decirme el porqué de la vida, el sentido, el sentido de la vida, el porqué, el sentido de la vida, la moral, la belleza, el alma. No lo puede probar científicamente. Para. ¿El porqué de la vida te refieres al origen de la vida? Bueno, también, claro, porque la ciencia no lo puede probar todo. Esta verdad que te estoy diciendo, incluso ateos comparten esta verdad. Richard Dawkins y Hamzari saben perfectamente de que el ateísmo no explica todo. Otros. Pero es que comparten tu cosmovisión. Como te dije antes, el método científico no asevera ni asegura nada. Por eso el estado máximo de aceptación dentro del método científico es la teoría.
porque todo siempre puede cambiar y está dispuesto a cambios si se presentan pruebas suficientes. Al respecto del origen de la vida, como bien has dicho, no podemos estar seguros. Hay algunas hipótesis al respecto de eso, que es el estado anterior a la teoría, y las hipótesis dicen cosas como que, por ejemplo, dentro de la mezcla posible de la gran presión de aguas profundas junto con calor y diferentes elementos, podrían haber originado las primeras cadenas de proteínas que tal vez son las que luego dieron origen a la vida. Pero de nuevo, eso es una hipótesis de algo que podría ser, pero no sabemos al 100% porque no tenemos forma todavía de comprobarlo. Y eso es lo bonito precisamente del método científico, que no asevera ni asegura nada, y lo que no sabe no se pone a decir, pues seguro que es algo que no tengo ni idea, sino que lo que decimos es, todavía no podemos comprobar la razón ni decir al 100% si es esto o no. Entonces tenemos hipótesis que podrían ser así, que suenan lógicas, pero no aseguramos al 100% porque no hemos comprobado. Y esa es la gran diferencia, que el método nunca da como cierto algo que no puede comprobar. Entonces no puede fallar en sí mismo porque el propio método de comprobación científica no se permite a sí mismo dar conclusiones equivocadas. ¿Lo has entendido? Okay. Sí, excelente. Yo puedo calcular una trayectoria de un punto A a un punto B de Saturno, pero si yo pregunto ese por qué existe Saturno, no se corresponde a un mecanismo ni a la ciencia, se corresponde a la filosofía de la ciencia, y ese por qué no es físico sino metafísico. La filosofía de la ciencia es aquel análisis que va más allá de la materia. El principio de causalidad puede constatar en la realidad, pero ese por qué no corresponde a la ciencia, porque lo contingente no explica lo contingente. Te pregunto, ¿por qué hay algo en vez de nada, Dallas? ¿Qué? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Repítelo más lento. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Dónde? ¿Cuál es la explicación de la existencia de las cosas? Lo bonito de la ciencia es saber que cuando algo no lo sabes, dices, no lo sé, lo investigaremos. Pero no ponemos cualquier cosa de por medio sin haberlo comprobado. ¿Cómo lo contingente explica Entonces, lo contingente? No sé cuál es tu definición de contingente aquí. Aquello que no existe en virtud de sí mismo. Es que sigo sin entender la pregunta. Dios mío. Ay, Es que haces una pregunta que... ¿Cuánto rato del directo llevas leyendo? ¿Me has visto debatir alguna vez? Pregunta seria, ¿me has visto debatir alguna vez? No, pero te veo mover los ojos. Este debate no es presencial. Yo siempre que debato en universidades, en paneles profesionales y demás, siempre llevo mis documentos, que es propio de un debate formal. ¿Tú sabes lo que es un debate formal? Aproximado, un porcentaje de cuánto rato está leyendo. Llevo preparado porque yo me preparo para los debates. Pero no estás respondiendo a mi pregunta. ¿Tiene algún problema con que me prepare para el debate? ¿Tienes algún problema con que me prepare para el debate? Mira, oye, voy a traer a los productores. Tú estás presuponiendo de que yo leí. A ver, pero una pregunta seria. El debate. Pasa que yo me preparo para los debates. Pero a ver, es que. No sé. Señores, una cosa importante, por favor, no entiendo por qué es relevante el hecho de que lea o no lea, al igual que no entiendo... Okay. No, he leído frases explícitas... ¿De cuánto rato de lo que has dicho ha sido leído? Vamos a hacer el aproximado si quieres. He leído a Kurzweil, Michael Shermer. He leído, claro, que son frases explícitas. Yo no voy a inventar datos ni pseudociencia. Yo me baso en documentos estrictos. Yo me preparo para un debate, Dallas. Usted está criticando mi método, pero no está criticando mis argumentos. Y no he dicho nada todavía. Solo te estoy haciendo una pregunta. Responde cuánto aproximado. Cuando me refiero a un autor, lo propio es leer como cualquier académico. Es que esto, a ver, Dallas, pero considero que es cierto que Rigoberto ha venido extremadamente preparado al debate, pero no entiendo dónde está la relevancia en si ha leído o no ha leído. Si quieres explicarme el por qué para ti resulta relevante. A pesar de que he hecho 4 veces esta... Bueno, 4 no, 5, 6, no sé cuántas veces he hecho esa pregunta, que me parece muy simple. Es tan fácil como decir, no sé, a lo mejor un 50% de lo que he dicho ha sido leído. No sé, un aproximado. Bueno, ¿por qué me parece relevante? Porque creo que en un debate, cuando estás hablando y conversando y te dedicas a usar todo el rato ocultismos, referencias, citas y no sé qué, es cuando no se da un debate que la gente en general pueda entender. Yo estoy seguro que la mayoría de gente no ha entendido más de la mitad de lo que has dicho, porque usas un montón de referencias y cosas y dichos y redichos de cosas que ni les importan, ni conocen, ni entienden a qué te estás refiriendo siquiera. Entonces me parece relevante. Argumenta. Día a día no hablas así. Tú como una persona normal no hablas así. Es que yo estoy en un debate, yo no estoy en una mesa social, lo siento. ¿Qué ver con lo que estoy diciendo? Déjalo.
No quieres responder, no respondas. A mí me parece ridículo. No, Bueno, ya está te bien. respondí. Así funciona cualquier debate. Pueden buscar mis debates. Debatí contra un trans, fue exactamente lo mismo. Debatí con un ateo en República Dominicana, fue exactamente lo mismo. No critiques mis métodos, critica mis argumentos, que eso es súper mejor y sales mejor bien parado. Y te lo digo De con forma amor, que hermano, de han verdad. entendido todo el mundo, el 90% de personas que han entendido lo que has estado diciendo aquí en el debate. Yo no estoy en una clase, yo estoy en un debate. Y a ver, ¿qué punto es hacer un debate si la gente no lo entiende? Yo estoy en un debate, no estoy en una clase. Y doy clase también. ¿De Clase, estamos fuera haciendo irónico. público? Señores, pero. Entonces, si yo- quieres una clase privada, la podemos hacer juntos. Señores, Pero es que, creo que es sí. que Por esto, favor. vamos a ver. Sí. No, Lo es te que gusta Jota, es esto sonar no va. juntos, Señores, yo No. lo que te gusta señores, yo sonar no, juntos mire, todo el rato, un y segundo, por por eso favor, a lees los dos. magia. ¿Quieres en el Rigoberto, chat? déjame ¿Quiénes me coger un entendieron? poquito. Pido un segundo. Pido por favor a los dos ahora, por favor. Lo Oh. siguiente. Está llevando por una deriva que no considero darla relevante esto. Lo Verdaderamente, juro que solo si quería hacer leo o un no punto lees, muy si escribe sencillo, o lo no había escribe, terminado si rápido, cita o pero no aún sigue cita. hablando. Yo quiero cambiar el tema ya. Vale, pues ¿Sabes que tengo aquí? La Biblia. Y no te he sacado la Biblia. Estoy hablando de lógica pura. Lo Richard Swinburne, filósofo analítico, establece que no existe la posibilidad lógica de que un ser siga existiendo si su cuerpo se destruye. Por ende, hay una sustancia que trasciende y este es el alma. Entonces, cuando estamos hablando de esto, yo te hago la pregunta en base a esta prueba. Vos estás simplemente evadiendo esta prueba, haciéndome la pregunta. En este caso, la cosmovisión cristiana se adhiere a una explicación y no es reduccionista. Tu ateísmo tiene una reducción a la moral, tiene una reducción a la conciencia, a la belleza, a las entidades inmateriales. No hay explicación, hay un colapso en el poder explicativo de la realidad. Porque hay algo en vez de nada. Es la misma pregunta que sigo sin entender a qué te refieres. De que te dije que la ciencia no puede, o sea, no se atreve a dar veredictos sobre cosas que no puede saber. ¿Cómo te responde algo así? ¿Por qué originó el universo? Y yo qué sé, nadie lo sabe. ¿El universo tiene un principio, sí o no? El universo puede decirse que tiene un principio, más o menos. Porque según la relatividad, cuando estamos hablando de una condensación de masa infinita, el tiempo tampoco tiene por qué estar sucediendo. No sabemos qué hay después ni qué hay antes. Ok, Y es te la lo- gracia de la ciencia, el saber decir no lo sé. ¿Cómo sabes que yo sí lo tengo? ¿Cómo sabes que nadie por fuera de tu ser tiene el concepto del yo y no actúan de forma instintiva? Si yo te pregunto de dónde viene la pregunta, ¿quién respondería? Tú no lo sabes, esa es mi pregunta. ¿De dónde viene esa pregunta? De mí. Ok, ese yo es una persona real. Ahí está tu respuesta. Pero tú no lo sabes. No sabes si yo realmente... Yo podría ser un Terminator ahora mismo y no lo sabrías. Dallas, viniste a un debate formal a decir que puedes ser Terminator y poner en duda la existencia del yo. Tú no sabes quién soy yo, ni lo que pienso, ni lo que hay dentro de mi cabeza. ¿Vos cómo sabes que existes? Yo soy yo y yo sé que estoy dentro de mí. Pero tú no sabes quién está dentro de mí. Solo experimentas tú desde tu perspectiva. Es el alma, Bueno. la sustancia individual de naturaleza racional. Hay algo en vez de nada. Dallas. ¿Por qué hay ¿Por qué? hay Pero si me has existencia? preguntado ya 3 veces. Y las 3 veces se las repetiré porque no me las he respondido. Respóndeme. ¿Cómo puedes Otra vez. fundamentar que la existencia existe por sí Atiende a la mismo? respuesta. Atiende a la respuesta que te la voy a repetir por 3.ª vez. Por favor. La gracia de la ciencia es que no dice nada que no puedas saber. Con lo cual, como yo no te puedo decir cuál es el origen de las cosas, ni por qué existe el universo, no te lo voy a decir porque la respuesta es no lo sé. Todo Bueno. lo que no se sepa, no se sabe y se tiene que investigar. Ujú. Ese campo, el campo de la astrofísica, no es el mío, pero ya hay mucha gente que se dedica a investigarlo y a estudiarlo todos los días. Cada día sabemos cosas nuevas sobre el universo. ¿Vos conoces el teorema BGB de Arvin Bohr, Alan Guth y Alexander Vilenkin? No, Fue un teorema que en el 2003 establecen de que el inicio del universo es de manera absoluta en cuanto al espacio, tiempo y materia y energía. Por ejemplo, en principio cosmológico antrópico establece de que literalmente nada existía antes de la singularidad. Si existe el universo es propiamente por una causa no material, atemporal, material, enormemente poderoso, omnipotente porque es un poder que todo deriva y omnisciente porque cada patrón informa de la realidad de señor, esa. ¿quién es? ¿Has dicho? Alexander Vilenkin es un cosmólogo contemporáneo y ha hecho el teorema BGB. De hecho, se puede ver en Did the Universe Have a Beginning? Many Words in One. Puedo citar literalmente. Búscalo si quieres. Alexander Milenkin.
Es la primera vez que lo escuchas, por lo visto. Alexander Vilenkin establece en su teorema BGB, se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables y una prueba es lo que se necesita para convencer incluso a un hombre irrazonable. Con la prueba ahora en su lugar, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo pasado eterno. No hay escapatoria, tienen que enfrentar el problema de un comienzo cósmico. ¿Cómo? A través de un teorema de incompletitud que establece propiamente que el universo tuvo un inicio. Y esto se superpone a cualquier modelo. Búscalo. Did the universe have a beginning? Establece que este teorema ha superado cualquier modelo oscilante, multiverso, incluso. Él no es cristiano, por cierto. El proceso de tunelación. Sí. No es cristiano. De hecho, ningún No, es agnóstico, pero lo usan constantemente en cosas cristianas. Lo acabo de buscar. Bueno, aquí echa que ya conoces a Alexander Vilenkin. Dice, el proceso de tunelación está gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. Las leyes han de estar incluso previas al universo. ¿Significa esto que las leyes no son meras descripciones de la realidad que pueden tener existencia propia independiente? En ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tabla pudieron ser escritas? Las leyes se expresan por medio de ecuaciones matemáticas, y si el medio de la matemática es la mente, ¿significa esto que la mente había anteceder al universo? Noten cómo por medio de la razón tenemos una causa que es enormemente poderosa, una realidad que puede crear inteligible. Es inmaterial porque no hay materia, es atemporal porque no hay tiempo, inmaterial no hay espacio, y si no hay materia no hay principio de cambio, al no haber principio de cambio no hay tiempo, si no hay tiempo no hay sucesión de cambio, y si no hay sucesión de cambio es inmutable y es eterna. Es una causa que en este sentido el ser subsistente de la realidad, el ser el cual nadie más puede pensar porque es el principio que no puede ser producido. Platón decía, un principio no puede ser producido porque todo lo que comienza a existir debe necesariamente ser producido por un principio, y el principio mismo no ser producido por nada. Hasta este punto es inevitable llamarlo Dios. Lo que sí que he podido ver es que aunque dices que no es cristiano, tampoco es ateo, es agnóstico. Y lo que veo es que se usa constantemente en citas cristianas para justificar, como dices tú, pues eso lo que acabas de decir básicamente. Lo que acabo de decir básicamente es que Dios existe. Sí. Tienes que lo que estás diciendo. Hay muchos otros que critican a personas que se dedican a dar teorías teístas como haces tú ahora, porque básicamente es una representación errónea de lo que él estaba diciendo. No te voy a decir exactamente el qué, porque yo mismo en el vídeo solo estoy diciendo que también he encontrado eso, que el BGV no prueba un comienzo absoluto requiriendo a Dios, ni tampoco propone la creación sin causa o Dios. Igualmente, en lo que diga uno o lo que sea es irrelevante, por eso me gusta debatir con la lógica y no debatir con cosas random. Como te gusta debatir con la lógica, yo puedo garantizarte por medio de la lógica que el universo comenzó a existir. ¿Sabes cómo? Porque existe. Lo que comienza a existir tiene una finitud métrica hacia el pasado. El universo tiene un tecnicismo Dallas que es geodésicamente incompleto hacia el pasado, y esto es la finitud métrica del universo. Por lo tanto, lo que tiene una finitud métrica hacia el pasado es geodésicamente incompleto hacia el pasado. Por lo tanto, el universo comenzó a existir. Cuando yo digo el universo tiene una causa, el universo tiene una causa y esa causa es Dios. Yo te digo, es una pregunta sencilla de principio de tercio excluido. ¿El universo tiene una causa o no tiene una causa? No se puede saber. ¿Fue causado o no fue causado el universo? No se puede saber. Por medio del principio de causalidad, sí. De hecho, podemos establecer con... No hay forma humana de poderlo saber porque no pudimos estar ahí y de momento no tenemos los medios para poder investigar cómo ocurría. Según la relatividad, se podría entender como que el origen tampoco existía el tiempo como tal, no como lo conocemos, por la cantidad de masa infinita que existía en un punto concentrado, o no, porque tampoco lo sabemos. Entonces, como no podemos saberlo, 100%, lo único que hay son hipótesis al respecto. Y eso es con lo que me quedo, que cuando se sepa y cuando se investigue, ahí podremos darle una respuesta. Bueno, mientras tanto... El problema es que el principio de causalidad no es reductible a la materia, el principio de causalidad sigue operando. Explíquense. ¿Lo afirmas absoluto? ¿Cómo? ¿Lo afirmas de forma absoluta? De manera absoluta y con total seguridad puedo garantizarte que el universo tiene una causa, es decir, de que existe un principio. ¿Sabes cómo se llama eso? El problema infinito real. Matemáticos como David Hilbert garantizan de que este infinito no puede ser real. Por tanto, si existe un hoy, existe un principio. A tu nivel no lo puedes garantizar ni a niveles como es el universo, ni lo puedes garantizar tampoco dentro de los campos cuánticos, que tienen unas reglas plenamente diferentes a como tú comprendes la lógica de la que tenemos aquí. La lógica que apliquemos al universo no puede ser la misma lógica que apliquemos a las cosas experimentales, como si un móvil está aquí y luego está aquí. La física cuántica refuta el principio de causalidad, ¿eso es lo que me estás diciendo? Cualquier cosa puede refutar cualquier cosa, esa es la gracia. Ok, dígame una sola cosa en la realidad que no tenga una causa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué entiendes como causa?
Define causa. De la eficiencia hacia la materia y forma. Cuando no existe ni el tiempo como lo que entendemos, ¿cómo puedes elaborar la misma cantidad de lógica de la causalidad para un universo temprano Muy donde bien. el tiempo no exista? Porque el principio de causalidad opera para todo y es universal. Señálame un solo aspecto de la realidad que haya surgido sin causa. Dígame cómo algo puede surgir sin causa o de la nada. Deme un solo ejemplo en la realidad. La fábrica de la realidad como la conoces, cuando el tiempo se curva hasta tal nivel que ni siquiera tiene sentido. Cuando la masa, la concentración de la masa es infinita, ¿cómo sabes dónde está nada? ¿Cuándo ocurre nada? Son partes que no sabemos y no conocemos, y con lo cual no puedo dar una respuesta a eso. Es el fundamento metafísico. Ser necesario. La ciencia explica mecanismos, pero no justifica existencia absoluta del universo como totalidad. Dallas, ahí estás muy equivocado. Comienza a existir lo que tiene una finitud métrica hacia el pasado. Comenzar a existir, en el caso del universo, porque tuvo una finitud métrica. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué hay algo en vez de nada? Nunca desaparecerá científicamente si no es por medio del principio de causalidad. ¿Conoces la hipótesis de... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo si era Big Stretch o algo parecido. De que cuando el universo se expanda hará lo mismo pero al revés. Te refieres al universo cíclico, ¿verdad? Bueno, propiamente... No, me refiero al tejido, a la fábrica del espacio-tiempo. Sí, lo conozco bastante bien, pero tiene inconsistencias frente al teorema BGB, no sé si sabías. Es Porque- solo una hipótesis nada más. Bueno, pero es que se pretende que el universo estuvo en un colapso, aumentar y disminuir, pero el BGB, si hay una expansión promedio, esto se llama un parámetro Hubble mayor a cero. Geodésicamente incompleto es el pasado, estoy hablando de un parámetro Hubble mayor a cero. Incluso ese universo debe tener un inicio. Búscalo, Dallas, sé que ahí lo puedes buscar. Puedes buscar de que el teorema BGB afecta a todos los modelos, tanto el oscilación, estacionario, universo emergente, universo cíclico, multiverso también. Todos y cada uno fueron refutados por este teorema. ¿Por qué? Porque el teorema hace un análisis de la finitud métrica del universo estableciendo un inicio, el espacio, tiempo, materia y energía. Repito, causa sin material a temporal espacial porque no había espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. La causa tiene una serie de atributos y esos atributos son Dios. Por eso Dios existe. Te estoy sacando la Biblia ni te estoy vendiendo humo, ni te estoy diciendo, por ejemplo, Dallas, paso a orar por vos. Te estoy diciendo la inconsistencia que tiene actualmente el ateísmo es de poder explicar el universo, pero no se puede explicar. Te hago una pregunta: ¿dónde hay un ejemplo que me puedas dar en la naturaleza que algo pueda surgir de la nada o sin causa? La diferencia más grande entre tú y yo, porque tenemos una cosa en común, y es que los dos, ninguno de los dos sabe cómo se originó el universo. La diferencia es que yo no tengo la osadía de decir que sé algo que en realidad no sé. Yo soy capaz de decir, no lo sé. Entonces no eres ateo, eres agnóstico. No, de eso nada. De eso nada. El ateísmo es la afirmación de que no hay causa, no hay creador. Hay cosas que yo no sé, Bueno, pero eso no significa que no hay cosas que sí que sepa. ¿Tú te defines como ateo o como agnóstico, Dallas? ateo, cabe decir. Señores, aprovecho para decir que hay 11.000 personas en directo. Dejad vuestro like y aunque sea leer los superchats que me has dado para poder leerlos, siempre y cuando no haya faltas de respeto y demás. Para Dallas, te doy la palabra. ¿No quieres leerlos ahora? No, porque para terminar, porque es cortar mucho la dinámica del debate. Os leo al final. Vale. Dallas, tienes la opción o empiezas tú a dar las conclusiones del debate para ya ir cerrando. Mi punto, el más importante, es de nuevo lo fácil que es quedarte embarazada sin querer. Y un hijo no puede ser sin querer. Un hijo tienes que tenerlo queriendo. Tener un hijo no deseado no solo destruye tu propia vida, sino también la del hombre con la que estés y también destruye muchas veces la vida del hijo, que termina luego en un bucle de pobreza, miserias, también muchas veces de abandono del hijo, bien sea a los padres, a los abuelos, a los tíos o a quien coño sea. Esto crea un montón de problemas emocionales en los niños que luego se ve posteriormente tanto en divorcios y en muchas cosas más. Luego, lo importante que es tenerlo preparado es las enfermedades que pueden ocurrir, y esto me gustaría enfatizarlo muy fuertemente. Quiero que leáis todas estas enfermedades que pueden ocurrir durante el embarazo, que suceden, ocurren, y esto ocurre un 90% de las veces. Rara es la madre que no lo tiene. Aparte de fluctuaciones en el estrógeno, oxitocina, que pueden crear una depresión postparto entre el 10 y el 20% de las mujeres, por no hablar de las mujeres que luego no sienten ese instinto de amor hacia sus hijos, que no se habla suficiente de ello, pero sucede, ocurre y crea muchos problemas. Por eso, el tener un hijo tiene que ser una decisión tomada a conciencia, no para tener un hijo a la fuerza, obligado, porque al final si tú te obligan, vas a terminar teniendo tú una vida de mierda y la persona que críes una vida de mierda. Y por supuesto que estar interrumpiendo el aborto lo puedes ver mejor o peor según tus necesidades morales,
pero al final del día, y yo lo único que propongo es cuál es el mal menor. ¿Tú por qué ibas a traer a la vida a una persona que va a venir para sufrir con traumas y con mierdas? Porque hay muchas personas que para vivir las vidas de mierda que han vivido es como, colega, haberme abortado, sinceramente. Y lo digo yo honestamente. Y mucha gente también opina lo mismo porque menos traumas que han creado algunas personas a ciertas personas. Eso por no contar con los padres maltratadores, que también hay un huevo y medio. O sea, para tener eso mejor no haber venido a la existencia. Aparte de eso, en la existencia en sí misma, que es aquí el debate de la vida, siempre hay vida. Desde el momento antes de la concepción hay vida. Pero cuando esa vida está sintiendo o no está sintiendo, ya hay un consenso general de que la vida, la conciencia, el dolor fetal no solo requiere receptores sensoriales que se desarrollan temprano, sino también la maduración de la corteza cerebral para la conciencia o percepción del dolor. Ya se hicieron estudios, una revisión sistemática multidisciplinaria que evidenció que no existía evidencia convincente de que el feto sienta dolor antes del tercer trimestre. Simplemente no, a partir de las 24 a 28 semanas, ya que las conexiones neurales necesarias, que son las fibras talamocorticales, no están funcionales para hasta ese entonces. Esta revisión se realizó con un amplio espectro de expertos que os recomiendo mucho echarle un vistazo. Os dejo aquí los enlaces si os queréis informar más al respecto. Entonces, aunque sí que es vida, esa vida termina siendo una extensión del cuerpo de la madre, porque no puede sobrevivir en ninguno de los casos sin la madre. Y aquí es donde viene también otro punto para que todo el mundo analice. ¿Tú considerarías que estás matando a alguien si alguien, por ejemplo, para sobrevivir necesita estar chupando de tu sangre todo el día? Imaginemos que tú la única forma de que pueda sobrevivir otra persona es que esté permanentemente enchufado a ti. Ni siquiera un familiar o alguien que conozcas, sino alguien que no conoces de absolutamente nada, que es el caso de los bebés. ¿Tú estarías permitiendo que ese bebé, o sea, que esa persona estuviera permanentemente chupando de ti? ¿Serías considerado un asesino por tú no querer que esté parasiteando de tu cuerpo cuando tú no has consentido eso? Y ese es el punto importante, cuando tú no lo has consentido. Porque si tú quieres tener un hijo, es perfecto, maravilloso, hazlo. Pero si tú no quieres consentir eso, ¿por qué tienes que obligarte, y peor, obligarte por ley a ese tipo de cosas? En fin, os recomiendo mucho leeros todos los estudios que preparé por aquí. Me ha gustado leerlos en más profundidad, pero no se ha podido. Y aparte de lo que ya dijimos antes, el hacer el aborto ilegal no va a provocar que no se siga haciendo. De la misma manera que hacer las drogas ilegales no van a provocar que se dejen de consumir. Y hacer el aborto ilegal lo único que crea es que haya más mortalidad en mujeres. Así tú no estés de acuerdo con el aborto, así te parezca lo peor del mundo y nunca lo vayas a hacer, genial. Es decisión personal y es lo que yo defiendo, que es tu decisión personal. Yo nunca voy a estar diciendo aborto ilegal, porque al final del día, si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo, es lo que tú decidas hacer. Yo nunca voy a abogar porque el Estado se meta dentro de algo así. Y que sepáis que el aborto, aunque sea ilegal, sigue haciéndose y de forma peor, porque causa todavía más muertes. El tener además un hijo no deseado crea un gran problema no solo para la mujer como individuo, que le literalmente quita dinero, quita capacidad de educación, le quita cualquier tipo de cosa que un adulto debería poder tener para poder criar un hijo, sino que encima todas estas cosas que se dicen sobre que la mujer sufre tanto y que no sé qué, estudios psiquiátricos al respecto de esto comprueban que el verdadero problema surge cuando se le obliga a la mujer a tener un hijo no deseado. Ahí es cuando salen de verdad los problemas psicológicos reales, y no por haber hecho un aborto que querían hacer el aborto. De hecho, en los abortos que provocan de forma voluntaria, así puede haber una pequeña crisis existencial, es más provocada como un constructo social de lo mal visto y la estigmatización que hay al respecto de ese tema, que realmente algo biológico que instintivamente te haga sufrir al respecto del aborto. Entonces, por esas razones, yo pienso sinceramente que el aborto es algo necesario, es siempre el mal menor. Hubo un montón de preguntas que me hubiera gustado hacer. Las tenéis por aquí abajo si las queréis leer, me ha gustado mucho hacerlas, pero hemos hablado de un montón de cosas. Así que si queréis leeroslas y estáis a favor del aborto, o sea, perdón, en contra del aborto, me gustaría que las leyerais y que os planteaseis si alguna de estas cosas aplican para vosotros o no, o cómo las responderíais. Sobre todo lo más importante que me parece aquí es poder ver todos los puntos de vista posibles y ahí ya tú decidir lo que quieras hacer. Pero cuando te metes en lo que es agarrar la decisión de una persona que es algo personal, porque aunque tú evites el aborto, luego tú vas a cuidar a ese niño no deseado, luego tú vas a evitar que esa madre tenga esas enfermedades. Si tú no vas a criar a ese niño, si tú no vas a luego poner el dinero para criar a ese niño durante los 25 años de vida que están obligados todos los padres del mundo a criar a esos hijos,
tú tampoco tienes que tener ningún derecho para decir si una mujer puede abortar o no en el tiempo correcto en el que puede abortar, porque a partir de las 24 o 28 semanas el feto está prácticamente formado, pero antes de eso no, y dependiendo de cómo sea, ni siquiera alcanza a ser alguien ni con manos ni con nada, porque si lo pillas pronto no se pilla eso. Ese es mi punto básicamente y espero sinceramente que os haya gustado. El punto también que me gustaría mencionar para el final del todo es que me siento profundamente decepcionado con Rigoberto, pero profundamente decepcionado. Que sepáis que él antes del debate estaba hablándome súper bien y súper chill, y durante el debate se ha puesto constantemente a hacer faltas de respeto, que yo no se las estaba haciendo en ningún momento. Ha estado constantemente intentando hacer alegatos de egocentrismo, de decir, ¿por qué vamos 2-0? ¿Por qué vamos 3-0? Colegas, son opiniones. Aquí nadie tiene la razón ni deja de tenerla, porque cada uno tiene la suya propia. Es la diferencia. Yo no me estoy diciendo, llevamos 3-0, llevamos 4-0. Es una tontería de niño pequeño, literalmente. Aparte las faltas de respeto constantes de decirme vete a estudiar, payasadas de estilo, o incluso las payasadas que también dicen los malitos haters conmigo, es decir, eso es un debate formal para intentar decir que yo no sé hacer debates o que yo no dejo hablar cuando te dejo hablar el 90% del tiempo. Eso me parece una tremenda falta de respeto, horrible, terrible y asquerosa por tu parte, y que sepas que yo venía aquí a hablar de forma chill y de colegueo, no para recibir esta clase de respuestas y faltas de respeto constantes. Así que por esa parte, asqueroso. Y ya está, ahí he terminado mis conclusiones. Me muteo. Vale, gracias, Dallas. Ahora le damos la palabra a Rigoberto. Muy bien, yo a cambio de vos estoy muy orgulloso de vos, que es la primera vez que veo que sí has aceptado un debate formal, así que más bien lo contrario, yo estoy orgulloso de vos. Quiero decirte que para mí es un honor debatir contigo, lo digo totalmente en serio, te lo dije en privado, te lo digo en público. Dos, quiero decirte que pues creo que el cristianismo es también de pedir perdón, y pues si te hice sentir mal porque no conocías cierto documento o en algún momento no supiste responder y yo te dije estudia, creo que sí, soy humano, pero quisiera decirte honestamente que me disculpo y creo que eso es parte de ser caballero. Así que sí, así que más bien todo lo contrario, Dallas. Quisiera hacer lo primero que enseñó Jesús. Que se ha ido un momentín. Bueno, Dallas, ¿estás hablo con la audiencia. También quisiera decirle a la audiencia que decirles gracias por la cantidad de comentarios tan buenos que estamos recibiendo. Ahí estoy viendo mucho y la verdad es que muchas gracias. Ya argumenté porque el método científico no lo prueba todo. Por favor, me perdones si te hice sentir mal. Ahora también quiero decirte públicamente, Dallas, que ya todo lo argumentado lo hice. ¿Qué argumenté? Que existe la sustancia individual de naturaleza racional, que el alma es la sustancia primera que en un cuerpo tiene potencia en cuanto que puede existir una inmaterialidad en el hombre. También te quiero decir, Dallas, solamente vine a ejecutar razones de que creo lo que creo, que mi creencia no es absurda, que mi creencia no es un juego, que el mundo espiritual es real. Ciertamente, Dallas, yo te lo voy a decir públicamente, en mi adolescencia sufrí una crisis muy fuerte de fe, tal punto que llegué a decir Dios no existe. Te voy a decir algo, y sé que no te importa, pero vos fuiste una de las grandes causas por la cual yo empecé a tener una crisis de fe, y hoy por hoy estoy enfrentando un gigante, hoy por hoy estoy enfrentando una persona que por medio de un video de la oración que no se responde y después de investigar con muchísima más profundidad a otros eruditos, pero luego seguí estudiando porque la poca ciencia te acerca a él. Quiero decirte, Dallas, solamente he venido aquí a argumentar por medio de silogismos técnicos. Entonces, quiero decirte que hoy estoy enfrentando a una persona que considero leyenda en YouTube. Dios es verdad, por lógica, que un principio no puede ser producido porque todo lo que comienza a existir debe necesariamente ser producido por un principio, y el principio mismo no ser producido por nada. Es inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderoso. Es inmaterial porque no hay materia. Hay un nexo lógico entre un Dios que tiene una relación con el hombre, y pese a que yo diría que yo estoy tratando de mantener mi postura, te voy a decir lo siguiente: Jesús es verdad porque Jesús demostró, hay testiguación múltiple, Jesús ciertamente existió. Bart Ehrman, erudito agnóstico que no es cristiano, decía: quienes niegan la existencia de Jesús están en un grave problema porque no hay ni un solo documento que diga Jesús no existió. Yo les quiero hacer una pregunta a la audiencia, mientras Dallas está aquí haciendo signos y demás. Yo quiero decirles, más bien les doy de verdad las gracias por el tremendo apoyo y porque de verdad Dios me ha dotado de paciencia, no con Dallas, sino de mantenerme sentado porque estoy muy inquieto. Gracias, Dallas. Quisiera leerte nada más antes de terminar Romanos 1:20. Para los que piensan que nuestra creencia no tiene razones, después de argumentar de manera lógica y ser frontal, quiero sacar la Biblia, sí se vale, porque las cosas invisibles de él, Romanos 1:20, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus falsos razonamientos, profesando ser sabios,
se hicieron necios. Quiero decirles a todo el chat, tienen dos opciones: niegan absurdamente que el universo no tiene creador, o hacen caso a la lógica, principio de causalidad, que todo tiene una explicación de su existencia. No voy a decir yo el que ganó este debate, no me interesa. Lo que me interesa es que la gente sepa quién fue el que dio argumentos. Así que bueno, gracias chicos, Dios los bendiga. Gracias Dallas, porque para mí muy importante que vos conozcas el otro lado de la verdad, la otra perspectiva. Dios de las razones, un Dios de gracia, un Dios que justifica su existencia. Muchas gracias J, gracias a Red Pill, gracias a todos los usuarios por estar en este hermoso evento. He visto el chat constantemente y gracias por el tremendo apoyo. Gracias nuevamente, así que Dios los bendiga. Gracias.